Bien, estamos listos ya, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana, Efesios 4:23, desde Cartago, Costa Rica, saludándolos a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 20 de agosto de este 2023. Y bueno, es una fecha especial aquí en la iglesia porque, bueno, pasado 15 de agosto celebramos el Día de la Madre aquí en Costa Rica, pero hoy aquí en la iglesia vamos a homenajear, como dice, dar honor a quien honor merece, ¿no? Entonces, pero bueno, todo tiene un tiempo. Más adelante iremos con esas actividades, pero ya hicimos algunas cosas, ya alabamos, adoramos, ya los chicos se fueron a la escuelita y bueno, vamos a entrar al tiempo de la palabra, que es el tiempo más importante. Amén, hermanos. Voy a pedirles a todos que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos del libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Mientras la iglesia lo busca, animar a usted ahí en el video también que tenga una Biblia cerca, ¿no? Siempre es algo importante, o sea, y digo que siempre es algo importante que la tenga cerca porque a veces no dudo que, yo les contaba la vez pasada que más o menos en promedio en cada casa hay de 2 a 3 Biblias. Ahora, que alguna de ellas la tenga usted cerca es lo que está complicado, ¿no? Y si la tiene cerca, la lee, más complicado todavía, ¿no? Vamos a ir a Filipenses 3:16. ¿Te me regalan un amén, hermano, cuando lo tengan? ¿Estamos listos? Bien, dice la palabra en Filipenses 3:16, hermanos, dice, bueno, vamos a leer, vamos a leer desde el 17 mejor. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, siempre no nos cansaremos de agradecerte por ella, Señor, porque por ella fuimos creados y por ella nos sostenemos, Señor. Y no solamente nos sostenemos, sino que nos prepara para toda buena obra, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor, porque sabemos y entendemos el valor de la palabra, Señor, que representa cada uno de tus pensamientos, Señor. Y sabiendo que tú solamente tienes pensamientos de bien para nosotros, la palabra es de bien para nosotros. Así es que te damos gracias por ella, en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Bien, acabamos de leer una porción del libro de Filipenses. Ahorita hablamos un poquito de eso. El libro de Filipenses lo escribió ¿quién? Pablo, ¿no? Bueno, la mayoría de las cartas a las iglesias las escribió Pablo, ¿no? Y acabamos de leer algo que a lo mejor lo hemos escuchado en otros contextos. Por ejemplo, la escritura siempre se refiere. Acuérdense que la escritura es, cuando uno abre la Biblia, está abriendo uno ¿qué? La mente de Dios, ¿no? Y cada versículo es un pensamiento de Dios. Entonces, leer la palabra, lo que diga la palabra es como lo que diga ¿quién? Dios mismo, ¿cierto que sí? Entonces, la escritura y Dios siempre consideran 2 tipos de personas, nada más, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Para nosotros en lo natural hay muchos tipos de personas, ¿no? Hay gordos, hay flacos, hay bonitos, no digamos feo porque nadie es feo, lo que hay es gente mal arreglada, pero bueno, eso es otro tema. Feo, no tan, bonito, no tan bonito, bueno, de todo hay, ¿cierto? Pero para Dios, y lo dice la palabra, solo hay 2 tipos de personas, ¿no? ¿Cuáles son? Vivos y muertos, ¿cierto? Está bien. Vivos, los que tienen a Dios, y muertos, los que no lo tienen. Pero en otros contextos también nos habla de que están los que son salvos, y los que son perdidos, que es lo mismo, ¿cierto que sí? También nos habla de las ovejas
Y los cabritos, que es lo mismo. También nos puede hablar, hermanos, del trigo y la cizaña, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, siempre hay dos. Y ahorita acabamos de ver uno más que nos está hablando. Si alguien puso cuidado a lo que leímos ahorita, también nos habla de dos tipos de personas. ¿Cuáles? ¿Quién? ¿Por ahí lo oí? Exacto, Mari. Muchas gracias. Amigos y enemigos de la cruz. Lo acabamos de leer, ¿no? Dice Pablo, hablándole a la iglesia, le dice, hermanos, sean ustedes imitadores de mí, ¿no? De acuerdo a todo lo que les he mostrado, ¿no? Y les advierte, les dice, porque por ahí andan, ¿qué? Y no son pocos. ¿Son qué? Muchos, que son enemigos de la cruz. Entonces, es otra categoría más, enemigos o amigos de la cruz. O sea, pero si hay algo que en común en todo eso que acabamos de decir, es que no hay términos medios, ¿no? No es que yo soy medio trigo o media cizaña, no. Es que yo estoy medio vivo. No, el que está vivo y el que está muerto, ¿no? Es como una mujer, ¿no? La mujer nunca dice, estoy medio embarazada. No. O está o no está. Pero nunca hay términos medios. En las cosas de Dios tampoco, ¿ah? Usted está vivo, está muerto, o usted es amigo de la cruz, o usted es enemigo. Nada, no hay punto medio, ¿no? Estamos claros, hermanos, ahí, ¿no? Por eso es que la palabra, y varias veces lo hemos dicho, todos los mensajes que vienen de la palabra deben de tener un objetivo claro, que es que uno pueda, ¿qué? Pesarse, ubicarse, para saber uno en cuál de esos dos bandos está, ¿no? Porque lo peor que le podría pasar a uno es que uno diga, ¿estoy dónde? Estoy en la mitad, entonces yo no soy frío ni soy caliente, sino que soy tibio. ¿Y qué pasa si uno es tibio? Dice que Dios, ¿qué? El Señor lo vomita a uno, ¿no? Ahora sí, no, ya empezó con el... Lo vomita, ¿no? Hablemos así. No lo digo yo, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, y todos sabemos que cuando uno tiene esas ganas como de vomitar, qué malestar tan bravo, ¿no? Y se le alivian a uno cuando, ¿qué? Cuando uno expulsa aquello que le molesta. Entonces, imagínense que uno sea la causa por la cual el Señor, obviamente Dios no tiene estómago, porque es Dios, ¿no? Pero que uno sea esa causa que le causa ese fastidio y que diga, uy, tengo ganas de ¿qué? De expulsarlo, vomitarlo, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, es bueno que nos ubiquemos, ¿en qué bando estamos? Hoy vamos a hablar de los amigos y los enemigos de la cruz. Entonces, la idea es que usted hoy sepa si usted es un amigo o un enemigo de la cruz, porque de antemano, si yo les dijera a todos, levanten la mano los enemigos de la cruz, nadie la levanta, ¿cierto o no? Porque uno podría decir, no, yo, la cruz y yo, uno somos amigos, amiguísimos. Pero bueno, vamos a leer ahora qué dice Pablo sobre los enemigos de la cruz y nos podemos llevar algunas sorpresas como siempre, ¿no? Pero esa es la idea, que nos ubiquemos, ¿no? Acuérdate que uno siempre tiene que pensarse, la palabra dice, examínate a ver si estás o no estás, porque tienes la capacidad de hacerlo, a no ser de que estés reprobado. Entonces, si uno está reprobado, ¿para qué uno se va a evaluar si está o no está? Si uno está reprobado, pues uno de antemano sabe que no está, ¿cierto que sí? Y si uno sabe que no está, pues uno debería buscar ¿qué? Estar. Si uno sabe que está muerto, pues yo debería estar vivo, en lo espiritual, ¿no? Si yo sé que estoy afuera, debería buscar estar adentro. Pero, tristemente, a veces uno se ubica mal y uno cree que está adentro cuando está afuera. Entonces, eso es súper peligroso, ¿no? ¿Estamos claros, no? Entonces, en este mensaje que Pablo da a la iglesia de Filipenses, pues hay un mensaje de ánimo para los que son amigos de la cruz, para los que han decidido de una manera firme seguir a Cristo. Hay un mensaje de ánimo, pero también hay un mensaje de reproche, de advertencia a aquellos que no han tomado esa decisión de una manera tan firme, y les llama enemigos de la cruz, ¿no? Es como un reproche para los perdidos, ¿no? La vez pasada, creo que un domingo de estos hablamos, ¿se acuerda que hablamos de amar a los enemigos? Y entonces estuvimos tocando el tema de los enemigos. No vamos a volver a tocar el tema de los enemigos, pero sí quería decirles que, por lo general, bueno, algo que particulariza a los enemigos es que uno no tiene que hacer nada para ganárselo, ¿cierto o no? Usted tiene que hacer mucho esfuerzo para ganarse un amigo, pero usted no tiene que hacer nada para ganarse un enemigo porque se los gana uno gratis, ¿cierto que sí? A veces sin hacer nada, dice, ¿qué le habré hecho yo? Bueno, está bien, pero bueno, los enemigos por lo general, en términos generales, los enemigos nunca llegan a ti con un letrero que diga, soy tu enemigo. Pero no se presentan así. Uno tiene que aprender ¿a qué?
a identificarlo. Por eso el Salmo 18 dice, ubica a tu enemigo, ¿no? Hay que ubicarlo, porque muchos de los enemigos no se pueden identificar, ¿no? Entonces no andan diciendo eso, ¿no? En términos generales, cuando hablamos de Dios o todo eso, nosotros estamos en una sociedad cada vez más anticristiana, cada vez que son más enemigos. Acuérdense que la misma palabra dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, nosotros éramos ¿qué? Ligado al tema de hoy, éramos enemigos de Dios, ¿cierto es así? ¿Por qué enemigos? Bueno, aquí está la definición de lo que es enemigo. Usted dirá, pastor, ¿en serio tan radical? Un enemigo, recuerde que la vez pasada lo definimos, un enemigo es el que se opone a alguien o algo, o es contrario a ellos. Es una persona que tiene mala voluntad a otra y le desea el mal. Algunos sinónimos de enemigo: contrario, adverso, opuesto, hostil. Entonces, si Dios estaba en un reino, nosotros estábamos en otro reino, pues nosotros éramos enemigos de Él. Eso es algo claro, ¿no? Por más que usted diga, pues no creo, pastor, tampoco tan allá. Sí, no tenía una relación con Él, no le había entregado mi vida a Él, pero así como ser enemigo, bueno, eso es lo que dice la palabra, éramos enemigos de Él. Entonces, eso lo tenemos que tener completamente claro, ¿no? Entonces, toda persona que no acepte a Cristo, que no crea en Cristo, que no haga suyo el sacrificio de la cruz del Señor, pues se constituye enemigo de la cruz. Porque, digamos, eso es no valorar ese sacrificio, ¿no? Entonces, digamos que fuera de la iglesia, uno conoce la figura de los ateos, ¿no? ¿Qué es un ateo? Acuérdate que teo es ¿qué? ¿Teo qué es? ¿Qué es teo? Dios, teo, Dios. Y el A es sin, eso ahorita, pero no te me adelante. El A es sin, ¿no? Entonces, ateo, sin Dios, ¿no? Por ejemplo, un anormal, ¿qué es? El que no es normal, porque A, ese prefijo A significa sin. Entonces, ateo sin Dios. Entonces, las personas que se declaran ateas y todo eso, que por cierto no es que no tengan fe, porque ellos creen que no hay Dios, pero pues ellos automáticamente lo declaran, ¿no? Yo no creo en Dios. Entonces yo me declaro públicamente enemigo de la cruz, enemigo del Señor, ¿cierto que sí? Pero no hay nada más peligroso, hermanos, que los famosos ateos cristianos. ¿Alguien sabe qué es un ateo cristiano? Pero, ¿ustedes creen que existe el ateo cristiano o no? Un ateo cristiano es aquel que dice que sí, Dios existe, claro, Dios existe, pero vive como si Dios no existiera. Eso es lo más peligroso que hay, ¿no? Entonces, no es tan peligroso como aquellos que dicen, yo no creo en Dios, porque ellos no creen y llegará el momento en que tendrán su encuentro personal, la fe vendrá por el oír, todo lo que sea, pero aquel que dice que cree, pero sus hechos dicen otra cosa, con sus hechos pisotean la sangre del Señor, se constituye en un enemigo de la cruz. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender lo que representa la cruz como tal, no como el símbolo de tal, sino todo lo que encierra el proceso de la cruz, ¿no? Porque la cruz, recuerden, en los tiempos de Jesús, ¿qué era la cruz? La cruz era un ¿qué? ¿Una qué? Una maldición. Maldición, pero más que eso era un arma, ¿no? Un arma para matar. La cruz significa muerte siempre, ¿no? Pero más allá de lo que es la cruz como tal, es todo el proceso de la cruz y la palabra de la cruz como tal, ¿no? Que es lo que vamos a estar hablando hoy un poquito, entender eso, ¿no? La predicación de la cruz, la locura de la cruz, la locura del evangelio, ¿no? De hecho, les adelanto que todo el evangelio del Señor gira alrededor ¿de qué? De la cruz, del sacrificio del Señor. No de la cruz, los dos palos, no, de todo el proceso del sacrificio que Él pasó, ¿no? Ese es el centro del evangelio, hermano. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido cruz, es decir, si no hubiera habido sacrificio del Señor, no hubiera habido muerte. Y si no hubiera habido muerte, no hubiera habido resurrección. Y si no hubiera habido resurrección, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Vana nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? No estamos haciendo nada, ¿cierto que no? Entonces, el centro del evangelio gira alrededor de la cruz, de la palabra de la cruz. Por eso es que uno nunca debe cansarse de predicar eso, ¿no? Y desafortunadamente, cada vez se predica menos de la cruz. Cada vez se predica más ¿de qué? De los beneficios de la cruz, pero menos de la cruz, ¿no? Entonces la gente conoce de aquel Cristo que fue crucificado y que sí, y se acuerdan que en Semana Santa todo el mundo comienza a ver películas que nunca ven todo el año, comienza uno a ver versículos bíblicos por todo lado, las redes sociales se inundan de versículos y todo eso, la gente va al cine,
se ven la pasión de Cristo, lloran un rato, ¿cómo es posible que el Señor haya pasado por eso? Y después de que salen de ver la película siguen viviendo igual, ¿no? Entonces es un periodo nada más. Ahora que veníamos allá, que venía gente caminando, decía Milena, mi esposa, decía, mira, todavía hay romeros. Le digo, no, hombre, seguro vamos por algún partido. No, porque la gente asocia eso nada más en esos días cercanos al 2 de agosto, ¿no? Ya después ya se olvidan de todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema, ¿no, hermanos? Amén, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viviendo lo mismo que le pasó a Pablo con Félix y Drusila, ¿se acuerdan? Comenzó a hablarles de los beneficios de la cruz y las bondades del evangelio, la misericordia de Dios, y ellos felices. Pero cuando él comenzó a hablar de la cruz como tal, de justicia, dominio propio, juicio venidero, ahí mismo se espantaron y dijeron, dejémoslo ahí. No nos llames, nosotros te llamamos, ¿no? O sea, dijeron a Pablo y entonces hasta ahí llegó. Ese es el evangelio que ya no se predica, ¿no? Entonces, ¿cómo hace falta, hermanos, que realmente las predicaciones vuelvan al énfasis que hacía Pablo? Cuando Pablo tenía la oportunidad de presentarse delante de lo que fuera, reyes, gobernantes, él siempre hacía énfasis en algo. Él hacía énfasis en dos cosas en particular. Una, ¿cuál era? La resurrección. Sí, la resurrección. ¿Y presentar a un Cristo qué? Crucificado, era algo. Y lo demás que él usaba para reforzar era presentar su propio testimonio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse, le decía Pablo a la iglesia de Corinto, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque todos sabemos, ya les he contado varias veces, todos los problemas que tenía la iglesia de Corinto, ¿no? Una iglesia dividida y todo el mundo decía que yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de yo soy de Pablo. Y decía, no, aquí nadie es de nadie, todos somos de Cristo. Por eso es que, menos mal que yo no bauticé a nadie, para que nadie esté diciendo que yo no se acuerdan, ¿han leído eso? Y él decía, porque yo no me he propuesto nada más, sino presentarles a Cristo, ¿qué? Resucitado, nada más. Digo, crucificado. Y mire, por ejemplo, en Gálatas 3:1, cuando él va a la iglesia de Galacia también, y él comienza a ver de que la gente estaba yéndose por un evangelio diferente, ¿no? Y entonces él comienza a decirles con ese dolor, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, que ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ese es el evangelio que ya les presentamos, porque se están yendo para otro lado. Entonces Pablo siempre presentaba un Cristo, ¿qué? Crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz es el centro ¿de qué? Del evangelio. Ahí está centrado todo, ¿no? Entonces, qué importante es que uno entienda el valor que tiene la cruz. Amén, hermano. La palabra de la cruz realmente, ¿no? Entonces, desafortunadamente, lo que menos conoce esta sociedad en la que nosotros vivimos es a ese Cristo resucitado. La gente conoce, obviamente que sí, por todo el despliegue que hay, el Vía Crucis y todo ese asunto, conoce de lo que pasó en la cruz y todo eso. Pero que la gente aprecie realmente ese sacrificio que el Señor hizo, es lo que uno tendría que ponerse a pensar, ¿no? Acuérdense que nosotros cada mes, nosotros no, todas las iglesias, porque así está escrito en el libro de Corintios, hacemos un recordatorio, ¿cierto? Y por eso dice que cada vez que comemos de ese pan y bebemos de esa copa, la muerte del Señor anunciamos, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Qué es anunciar la muerte del Señor? Es decir, hablemos de lo que pasó ahí, del sacrificio que Él hizo, lo valioso que fue eso para nosotros, porque sin eso, ¿qué sería de nosotros? Nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la gente no toma la cena? Es algo que tienen que pensarlo, ¿no? Recuerden que la misma palabra dice, ¿no? La única razón por la cual uno no debería tomar la cena es que uno esté viviendo de una manera indigna, ¿no? Delante del Señor, o sea, que no esté caminando en santidad. De resto uno debería participar de ese recordatorio porque con ello está uno anunciando lo que Él hizo en la cruz. Y a veces cuando yo estoy aquí que hablo digo, Señor, sí, recordamos ese cuerpo inmolado, golpeado, masacrado y esa sangre derramada, Señor. Recordamos ese sacrificio, lo hacemos nuestro, lo valoramos, Señor, y te decimos a ti que ese sacrificio no fue en vano, Señor. Amén, ¿no? Debería uno decirlo. Pero bueno, desafortunadamente hay gente que no lo hace y no lo toma como suyo ese sacrificio, ¿no? O sea, sabiendo aún que ese es el evento más importante de nuestra vida cristiana, ¿no? La cruz, el proceso de la cruz, la resurrección del Señor. Sin ellos no habría cristianismo definitivamente. Busquen entre todas las religiones, hermano, a ver si algún líder de alguna religión ha muerto por su pueblo. Ninguno.
Buda no murió por nadie, ni nadie de ellos, ¿no? De hecho murieron y fueron enterrados y ahí está en la tumba. Jesucristo fue el único que murió por su pueblo. Bueno, murió y obviamente resucitó porque el cuerpo no está ahí, ¿no? Entonces, y por eso es que la resurrección del Señor es clave y todo lo que es el proceso de la palabra de la cruz es importantísimo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ¿qué representa la cruz, hermanos? Tenemos que saber eso. Representa muerte, representa entrega total, que nosotros podamos por medio, haciendo nuestro ese sacrificio del Señor en la cruz, rendir nuestra voluntad a Él, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener claro. Porque hay mucha gente, como decíamos ahora, mucha gente que quiere disfrutar de los beneficios de la cruz. ¿Cuáles son los beneficios de la cruz? A ver, algunos beneficios de la cruz que ustedes conozcan cuando uno le dice, es que la gente quiere disfrutar de los beneficios de la cruz. ¿Como cuáles? ¿Ah? Recibir las bendiciones de Dios. Antes que eso, digamos, ¿por qué? Asociando lo que dice Sandra. ¿Por qué recibir las bendiciones de Dios es un beneficio de la cruz? ¿Por qué? Porque si yo hago mío el sacrificio de Cristo y le entrego mi vida a Él, me hago nueva criatura, me hago hijo de Dios y las bendiciones de Dios son para los hijos de Él. Entonces es un beneficio, ¿está bien? ¿Qué más? El Señor vino por medio del sacrificio de la cruz a darnos ¿qué? Vida, pero no cualquier vida. Vida en abundancia, vida eterna. Amén. A trasladarnos de muerte a vida, llevarnos de la oscuridad a la luz, a darnos al Espíritu Santo, a mostrarnos el camino a casa, a mostrarnos al Padre. Bueno, hay una cantidad de beneficios de la cruz. La gente le gusta disfrutar de eso, amén o no. Pero la gente, la gran mayoría, no todos, porque el remanente siempre existe, la gran mayoría de la gente no quiere subirse a la cruz. Porque ¿qué significa subirse a la cruz? Ser crucificado, ¿cierto que sí? ¿A quiénes subían a las cruces? A los que iban a crucificar. ¿Y ser crucificado qué es? ¿Darle muerte a qué? A nuestra carne, a nuestra mundalidad, digámoslo así. Como dice la palabra en Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, ¿qué pasa? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando habla ahí de que han crucificado la carne, ¿a cuál carne se refiere? Acuérdense que la vez pasada hablamos de que la Biblia cuando habla de carne hay que saberla leer, porque muchas veces a veces habla de la carne que habla de este cuerpo, ¿no? Pero cuando habla de la carne también habla de nuestra mentalidad, ¿no? Nuestros deseos, nuestra concupiscencia. Porque acuérdense que hay unos pasajes que dice, mientras Él estuvo en la carne hizo esto, o sea, mientras estuvo en este cuerpo vivo. Entonces esa carne hay que interpretarla de otra forma. Pero aquí está hablando de que uno sacrifica la carne, es decir, crucifica, le da muerte ¿a qué? A sus deseos, a su concupiscencia. ¿Recuerda lo que es la concupiscencia? Esa naturaleza caída, lo que uno aprueba en su mente todavía, que la tenemos ahí, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, eso es, por eso es que la mayoría de la gente no tiene la intención de subirse, porque eso implicaría ¿qué? Matar muchas cosas que a lo mejor todavía aprueban. Recuerde que lo que uno aprueba en su mente, eso lo desea uno. Lo que usted apruebe en su mente, usted lo desea, y como lo desea, usted tarde que temprano va a ir en pos de eso, porque usted lo desea, lo anhela. Entonces ahí es donde usted tiene que sacrificar cosas, crucificar cosas. Por eso dice la palabra que hay que santificar a Dios. ¿A dónde? En nuestra mente. Hay que santificarlo ahí, hay que ser selectivo, hay que separar lo que es de Dios, lo que no es de Dios, y lo que no es de Dios, dice la palabra, lleve eso cautivo a los pies de Cristo. Persiga a ese enemigo. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, eso no es tan fácil, hermanos. A veces uno lo ve, la gente dice, pues es que eso lo sabe todo el mundo, eso es fácil. Pero miren lo que le decía Pablo a la misma iglesia de Corinto, en 1 Corintios 1:18. Pablo le decía a la iglesia, porque la palabra de la cruz, o sea, todo lo que estamos hablando, todo el proceso que vivió el Señor, el sacrificio, todo eso. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué pasa? Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, es decir, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A nosotros, dígalo. Él mismo le está diciendo a nosotros, le está hablando a la iglesia. Entonces, a nosotros. Pero a los que se salvan, a nosotros, ¿qué pasa? Es, ¿qué cosa? Poder de Dios. Entonces, eso cuando está hablando Pablo ahí a la iglesia de Corinto, porque acuérdense que la iglesia, acuérdense, que ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Los apóstoles, Pablo más que todo, levantaban las iglesias, las dejaba bien encaminadas, pero ahí adentro quedaban moviéndose cosas, ¿no? Y una de las principales batallas que Pablo tenía que lidiar, ¿con quién era? Con los mismos cristianos, pero ¿cuáles cristianos? ¿Cuáles? ¿Con cuáles tenía que lidiar Pablo en las iglesias? Porque ahí había de todo, habían gentiles y habían ¿qué? Judíos, eso, los judaizantes. Habían judíos en la iglesia, ¿no? Que ellos, está bien, aceptaban al Señor,
pero todavía quedaban con su mentalidad ahí, ¿no? Por eso es que también en el libro de Éfeso, pues no es en Corinto, o en Éfeso, no me acuerdo. No, es en Corinto. Que Pablo tuvo que darles una definición de lo que era el verdadero amor, ¿se acuerdan? Cuando habla de que el amor es puro, el amor todo lo soporta, todo eso, ¿se acuerdan? Porque en esa iglesia había un concepto de amor diferente también. ¿Se acuerdan que ahí adoraban a una diosa, que era la diosa del amor? Y entonces todo el mundo asociaba el amor, Diana, con la lujuria. Entonces dice, no, ese no es el amor del mundo, pero el amor de Dios, el verdadero amor es, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, ¿se acuerdan? Entonces siempre habían cosas moviéndose dentro de las iglesias. Entonces, cuando él está hablando ahí de que la palabra de la cruz, es decir, todo el sacrificio del Señor, lo que él vivió allá, es locura para los que se pierden. Ahí está hablando, puede ser de gente fuera de la iglesia, que obviamente enemigos de la cruz, que no valoraban el sacrificio del Señor, pero está hablando particularmente de gente dentro de la iglesia, gente judía, que ellos tenían claro de que decían, sí, está bien, el Señor se sacrificó ahí y todo eso, pero por un lado a ellos les costaba entender que un Mesías que han estado esperando durante mucho tiempo, hijo de Dios y todo ese asunto, viniera, primero que todo que entrara a Jerusalén subido en un ¿qué? En un burrito, ¿cierto? Ahí empezaban todos a decir, ¿ese es el Mesías? Qué raro, ¿no? Ese es el Mesías. Y después que fuera crucificado como un criminal y todo ese asunto, decían, no hombre, ese no puede ser el Mesías, no puede ser. Entonces está bien, valoramos ese sacrificio, pero de todas formas, para salvarse es necesario circuncidarse. Y hay que someterse a la ordenanza de la ley de Moisés. Entonces, la locura de la cruz para ellos era algo sin valor, porque todos sabemos que es una locura, ¿cierto? Todos los que estamos aquí, en el video, seguro alguna vez hemos hecho alguna locura. Pero cuando uno escucha la locura, mira, la locura significa una tontera. Cuando alguien dice algo raro, dice, vaya, eso es una locura, ¿cierto que sí? Una locura es algo sin sentido. Que alguien diga, me voy a tirar de un helicóptero sin paracaídas. ¡Wow! Eso es una locura. Es algo sin sentido, ¿no? El Mesías vino para morir en la cruz. ¡Wow! Eso es una locura. Es algo sin sentido, ¿me entienden? Entonces, ellos no valoraban eso. No valoraban eso para nada, ¿no? Entonces, para ellos oír una predicación que le dijera, vea, usted tiene que ser salvo del pecado por medio de la muerte de Cristo. Para ellos eso era una locura. Porque inmediatamente salían y decían, ¿pero salvos de qué? Si nosotros somos descendientes de Abraham. Cuando el Señor habló del ciego, ¿se acuerdan? Yo vine a quitarle la vista a los ciegos y a darle la vista a los que no la tienen y a quitarla a los que sí la tienen. Ahí mismo saltaron y dijeron, ¿pero qué? Si nosotros somos justos. ¿Vas a decir que somos ciegos? Y viene todo lo que les he contado más de una vez, ¿no? Que me gusta mucho ese pasaje, ¿no? Entonces, esos eran los enemigos de la cruz. No valoraban el sacrificio del Señor. Decían, está bien, sabemos que pasó porque históricamente está ahí, pero no es suficiente eso. No es suficiente, ¿no? Cuando usted está en esas iglesias donde le dicen, ¿usted le entregó su vida a Cristo? Sí. Bueno, está bien, ahorita tienen que entrar en un proceso de liberación, de sanación y que nuestro pastor principal imponga manos y le haga sesiones de regresión y todo eso y quebrarle maldición y todo eso. Enemigos de la cruz. Porque es lo mismo, no es suficiente el sacrificio del Señor. Amén, hermanos. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces los judíos en general no le daban a la cruz el valor que tenía, ¿no? No le daban el valor porque se hacían esa pregunta, ¿cómo va a mandar Dios a su hijo para que muera como un criminal? No tiene sentido. Según los estándares humanos de ese entonces, según la sabiduría humana, eso no tiene sentido. Amén, hermano, ¿o no? Pero dice que es locura lo que se pierden, pero lo que sí creemos que pasa es poder, es salvación. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted tiene su encuentro personal con el Señor y usted entiende el valor de la cruz y lo que el Señor hizo y por qué lo hizo, su vida no puede ser igual. Por eso es que dice que nadie que verá a Dios, ¿qué pasa? Vivirá, ¿no? Usted en el momento que tenga su encuentro personal con el Señor, algo en usted tiene que morir. Algo tiene que morir. El que por mí muere, ¿qué pasa? Vive, dice el Señor, ¿no? Paradojas de Dios que realmente hay que saber entender. Dice la palabra, hermanos, en Mateo 16, que más adelante lo retomo. Dice el Señor en esto de que a los que creemos realmente en el sacrificio de la cruz, eso es poder de Dios para salvación. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué pasa? Pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará, ¿no? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que negarse uno mismo? Negar a lo que uno era.
a los deseos que uno tenía. Ya no es lo que uno diga, ya no es lo que uno quiera, ahora es lo que el Señor diga, ¿no? Que por eso el Señor vino cuando a esta tierra, dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad ¿de qué? De aquel que me ha enviado. Lo que yo diga no vale. Por eso cuando él estaba ahí en Getsemaní, dijo, Padre, con esa tensión que tenía, acuérdate que gotas de sudor, gotas de sangre, Padre, si hay otra manera, si la hay, Señor, pasa en esta copa, si la hay, pero que no se haga mi voluntad, Señor. Al final, Dios, ¿qué pasa? Dijo, ni modo, ya eso está escrito, ¿eh? ¿Me entiendes? Así no está escrito, pero bueno, por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, hay que negar lo que uno era. Efesios 4:22, que lo repetimos miles de veces, despójate de tu vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque está viciada, no sirve. Renuévate, revístete de una nueva imagen. Alguna vez les puse el ejemplo sencillo de cuando uno va a jugar fútbol en una tarde de barro y todo eso, y uno llega a la casa todo sucio. Y de hecho, si uno viene caminando de la cancha sucio, la gente lo mira y sucio, ¿cierto? Pero uno llega, se despoja de eso, permites que la sangre de Cristo te limpie en lo espiritual, y en la casa, ¿qué sería? Permita que esa ducha lo limpie y va cayendo eso, ¿cierto? Y después de que uno está limpiecito, vuelve y se pone uno la ropa embarrada. No, uno se reviste de una nueva ropa, una nueva imagen. Y ya la imagen que tú proyectas es una imagen, ¿qué? Diferente, ¿no? Así, como ese ejemplo tan sencillo, tiene que ser en lo espiritual. Exactamente igual, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ¿cuánto vale la cruz para usted? ¿Qué valor tiene? Ahí radica mucho de la manera en la que usted esté caminando. Lo que pasa es que cuando decimos despójate de tu naturaleza, digamos, dice ahí, lo que leímos ahorita, niéguese a sí mismo. Mucha gente no está dispuesta a eso, porque eso implica obviamente dejar cosas sobre las cuales todavía hay arraigo, todavía hay cierta simpatía, ¿no? Pero bueno, hay que revestirse de eso, hay que prepararse, porque la Biblia espera que nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida a Él, hagamos una buena defensa del Evangelio. ¿Qué es hacer defensa del Evangelio? Que cuando usted se encuentre con un enemigo de la cruz, usted pueda defender eso, ¿no? Pueda defender. ¿Cómo lo va a defender? Pues usted dirá, pastor, ¿y yo cómo hago para convencer a alguien que no cree en la cruz de que sí crea? Bueno, convénzalo con su propio ¿qué? Testimonio, porque eso es una experiencia ¿qué? Personal. O sea, uno no le puede inyectar fe a la otra persona, sino despertarle esa sed, porque para eso somos la sal de la tierra. Amén. Que la gente diga, wow, pero yo conocí a esta persona y mira cómo está de cambiada, ¿qué fue lo que la cambió? Entonces usted haga defensa del Evangelio, el poder. A los que creemos en Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz es poder para salvación. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, bueno, ahora sí, después de esta plataforma, vamos a hablar de quiénes son los enemigos de la cruz. Es interesante eso, ¿no? Entonces, atando cabos de lo que ya he hablado en esta media horita, ya usted sabe que es un enemigo, ¿cierto que sí? Alguien que es un adversario, alguien que está en el otro bando, alguien que te lleva a la contra, alguien que es hostil, eso es un enemigo. Y ya nosotros sabemos qué es la cruz, qué es la palabra de la cruz, el centro del Evangelio, el sacrificio del Señor. Entonces, ya sabiendo que es un enemigo, entonces vamos a saber cuáles son las características de los enemigos de la cruz, ¿no? Entonces, hermanos, hay quienes creen en la cruz de Cristo, pero hay quienes se comportan como enemigos de la cruz, que es lo que nosotros vamos a ver, porque las iglesias están llenas de gente que cree en el sacrificio del Señor, pero cuyo comportamiento los hace clasificar como ¿qué? Como enemigos de la cruz. Las iglesias están llenas de eso. Ahora usted dirá, pastor, y afuera ni qué hablar, ¿no? Porque la gente que está afuera automáticamente son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque no han creído en el sacrificio de aquel que vino a rescatarnos, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, la lista de los enemigos de la cruz, hermanos, es amplia. Es amplia. Y empecemos, ¿cuáles pondrían ustedes de primeritos en esa lista de los enemigos de la cruz? Estamos hablando en general, ¿no? ¿Quiénes? De ahí venimos la mayoría. Los católicos, o sea, nosotros venimos de ahí. El catolicismo es enemigo de la cruz. Ahora sí era pastor, pero ¿cómo va a decir eso si ellos son los que más despliegue hacen en Semana Santa y son ceremonias solemnes, desfiles, procesiones? ¿Cómo va a decir usted eso, pastor? Sí, se cree en el sacrificio del Señor, se cree en la cruz, pero se vive como enemigos de la cruz. ¿Por qué? Podemos decir que nosotros venimos de allá, nosotros sabemos. Dígame, en la iglesia católica, por lo menos a mí en 35 años nunca me enseñaron
de que realmente yo tenía que nacer de nuevo. Porque el Señor no le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no participas en una procesión de Semana Santa y no recuerdas eso y no te prestas para que te usen como Herodes, no verás el reino de Dios. No le dijo eso, ¿cierto o no? Ni tampoco yo podría decir, a mí alguna vez yo hice de Herodes en una procesión, eso me va a salvar. No, nada que ver con eso. Nunca han dicho eso. El Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, y todos sabemos que es nacer de nuevo, ¿no? Entregarle su vida al Señor, hacer nuestro ese sacrificio de la cruz, porque esa sangre derramada ahí es la que nos limpia de todo pecado. Estamos claros en eso, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces, los católicos, enemigos de la cruz, usted es católico, me está viendo, triste, pero así es. Y lo digo yo que estuve 35 años allá, nunca me enseñaron que para ver el reino de Dios había que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo hace que yo crea en el sacrificio de la cruz, que yo sepa por qué lo hizo y para qué lo hizo y qué lo movió al Señor a hacer eso, ¿no? Entonces, los católicos, todas las falsas doctrinas, enemigos de la cruz, todas las que usted conozca, los testigos de Jehová. ¿Por qué los testigos de Jehová son enemigos de la cruz? Porque no creen en el Señor, no creen en la deidad de Cristo. Y si no creen en la deidad de Cristo, mucho menos van a creer que un sacrificio en la cruz nos va a dar perdón de pecados. Los mormones, enemigos de la cruz. Todos los que han apostatado la fe, enemigos de la cruz, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, cualquiera podría decir, uy, qué salvada, porque yo ya no soy ni católico, ni testigo de Jehová, ni mormón. Bueno, pero déjeme decirle que todo el que se diga que es cristiano y no ha renunciado a su mundanalidad, enemigo de la cruz. Porque el sacrificio del Señor, ¿qué implica? Lo que acabamos de decir, ¿no? Niégate a ti mismo, despójate de tu vieja naturaleza, renuévate, sé una nueva criatura. Si uno no ha entrado en ese proceso, tristemente, enemigos de la cruz. ¿Amén, hermanos, o no? Nadie dijo amén, pero bueno, está bien. Ahora, hermanos, vea, déjeme decirle, de hecho, los enemigos de la cruz más peligrosos, ¿sabes cuáles son? ¿Cuáles son? Los que están en la iglesia, son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una que dice que al que más se le da, ¿qué pasa? Más se le pide. Y hay un versículo que dice que el juicio va a empezar ¿por dónde? Por casa, va a empezar en casa. Entonces tenemos una responsabilidad grande, hermanos. Tenemos una nube de testigos sobre nosotros viendo a ver qué hacemos. Porque aquel que le entrega su vida al Señor, dice por ahí el libro de Eclesiastés, es contado como sabio y honorable, ¿no? Entonces, el mal testimonio de los cristianos es peligrosísimo, es una piedra de tropiezo demasiado grande, ¿no? ¿Amén, hermano, o no? Bien, vamos a volver allá a Filipenses 3 que leímos ahorita para que repasemos lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos, ¿no? Y ahí está hablando de algunas características de los enemigos de la cruz. Entonces, el versículo 17 que leímos, Pablo dice, hermanos, entonces ¿a quién va dirigida la carta? A la iglesia, ¿no? Está hablando a la iglesia. Dice, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿De qué cosas está diciendo Pablo que lo imitaran? O sea, ¿qué? O sea, él está diciendo, hermano, vea, sean imitadores de mí y miren el ejemplo que hay en nosotros. ¿A qué está invitando a la iglesia a que lo imitaran? Bueno, ahí mismo está todo el capítulo 3, hermanos. Todo el 3 viene hablando de eso, ¿no? No lo vamos a leer todo, pero el capítulo 3 dice, prosigo al blanco, ¿no? Entonces él les habla ahí, hermanos, gócense. Y él dice, a lo mejor eso se lo he dicho antes, pero a mí no me molesto decírselos otra vez. Hay muchas cosas de las que hablamos aquí en el púlpito que usted dirá, pastor, eso lo ha dicho ya no sé cuántas veces. Bueno, déjeme decirle que a mí no me molesto decírselos todas las veces que tenga que decírselos. Amén, ¿no? Así es. Entonces él dice, comienza a darles a ellos cierto testimonio, porque recuerden, hermanos, que la misma gente que estaba ahí en las iglesias, los judíos, como Pablo tenía pleito con ellos, siempre trataban de bajarle el piso, ¿no? De hacerle el cajón, ¿no? De serrucharle ahí, decirle, sí, pero ese no es apóstol original del Señor. Entonces él tenía que cada rato ir a defender, ¿qué? Su ministerio, decir, a mí los de la circuncisión a mí no me enseñaron nada, pues dice por allá, antes había un pleito entre ellos. Entonces él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los que si quieren circuncidar a todo mundo, ¿no? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, dice él. Y entonces comienza él a hablar en el versículo 4, 5, 6 y 7 de las cosas que él podría vanagloriarse en la carne. ¿Se acuerdan que él decía, yo soy fariseo,
yo fui circuncidado, fui instruido a los pies de Gamaliel, o sea, yo tendría de qué jactarme en la carne, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esas cosas las considero ahora basura, ¿no? Las considero basura, ciertamente estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor. Y más adelante comienza en el versículo 9, dice, y ser hallado por Él, no teniendo mi propia justicia que por la ley de Cristo, sino que a fin de conocerle y todo. Y comienza a hablar ahí una serie de cosas. Dice por ejemplo el versículo 12, y no es que yo lo haya alcanzado todo, ni que yo sea perfecto, sino que yo prosigo para ver si logro agarrar, asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Después comienza a decirles, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero ¿sabe qué? Sigan este consejo, sean imitadores de mí, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigan adelante, no se estanquen, no se queden ahí, no se dejen llenar la cabeza de cosas. Eso le tocaba a Pablo, advertirle a la iglesia, y no solamente a Pablo. Acuerda por allá en las cartas de Juan, cuando Juan escribía a la iglesia de Éfeso también y les decía, hijitos, por ahí andan muchos, ¿qué? Ya no eran enemigos de la cruz, sino que por ahí andan muchos anticristos se han levantado, que es lo mismo, ¿no? Por ahí andan muchos anticristos, porque acuerden que en las cartas de Juan, lo que le tocaba que lidiara a él con la iglesia era que todas esas corrientes que están ahí metidas, ellos creían que el cuerpo humano era inmundo, ¿no? Que era impuro. Entonces, como el cuerpo humano era inmundo, impuro, es imposible que el Espíritu de Dios viniera a encarnarse en un cuerpo humano. Entonces, no creían en la encarnación del Señor. Entonces, bueno, todo eso se metía en las iglesias. Porque a los apóstoles les tocaba, como cuando uno va a un sitio donde hay pantano, ¿no? Y le aparece un zancudo aquí, y mata a este, y entonces aparecen 4 acá, ¿no? Entonces ellos lidiaban con estos no creen en la resurrección. Estos no creen en la encarnación del Señor. Tampoco. Estos dicen que Cristo no era Dios. Bueno, ¿me entienden? Tienen que estar lidiando con esas cosas. Entonces, aquí en la iglesia de Filipenses, él está hablando también a ellos, ¿no? Diciéndoles eso, diciéndole, hermanos, sigan adelante, prosigan a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Entonces, de todas esas cosas que él está diciendo, sean imitadores de mí, ¿no? O sea, sean firmes en lo que creen. Ya les presentamos a un Cristo resucitado, a un Cristo crucificado, la hora de la cruz, el evangelio de la cruz, ya se los presentamos. Manténganse ahí, sigan adelante. Amén, hermanos. Entonces es lo que Pablo le pedía a la iglesia, generalmente, que fueran imitadores de él. Versículo 18, hermanos, dice la palabra del Señor, porque por aquí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando. Aún ahora lo digo llorando, hermanos. Bueno, Pablo obviamente pues no tiene el calificativo que muchos le dan, por ejemplo, al profeta Jeremías, que decían que él lloraba mucho, y le decían al profeta llorón, porque era muy sensible, ¿no? Uno tiene la figura de Pablo muy fuerte, muy firme, muy apasionado y todo, pero era una persona que también tenía mucha sensibilidad por las iglesias, ¿no? Y él dice, les estoy escribiendo esta carta, ¿qué? Hablándole de esa gente, llorando, ¿no? Y no era la primera vez que lo decía, ¿no? Por ejemplo, voy a ir un momentico al libro de Hechos. Voy a ir un momentico al libro de Hechos, hermanos, Hechos 20, 19. Si usted rápido para buscarlo, busca, pero no. Por ejemplo, en Hechos 20, 19, cuando dice discurso de despedida de Pablo en Mileto, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido el anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Entonces, mire que él, como quien dice, lidiar con todos esos judíos le causaba mucho pesar, ¿no? O sea, ella habla ahí de muchas lágrimas. Y no solamente eso, más adelantito en el 20:31 dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, ¿no? Entonces, Pablo era muy sensible. Por allá en 2 de Corintios 2:4, 2 de Corintios 2:4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, muchas lágrimas, ¿no? Y no solamente él lloraba, 2 de Timoteo 1:4,
en 2 de Timoteo 1:4, él habla de Timoteo, ¿no? Dice, en el 1:3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le está escribiendo Pablo a Timoteo, en mis oraciones noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces, Pablo lloraba viendo a esta gente que eran enemigos de la cruz, que era gente que siempre iba en contra de las enseñanzas del evangelio. Él lloraba, ¿no? Después dice que Timoteo, ¿qué pasa? También lloraba. ¿Por qué Timoteo lloraba también por ese mismo sentimiento? ¿Por qué? Porque acuerden que Pablo hablaba de Timoteo y decía, vea, a mí solo me quedó Timoteo, que es el único que tiene el mismo ¿qué? Sentir. Porque la mayoría, los demás, todo el mundo va detrás de los suyos, ¿cierto que sí? Entonces, Timoteo tenía el mismo sentir de Pablo y por eso lloraba. Amén. Pablo, ¿por qué lloraba? Porque tenía el mismo sentir. ¿De quién? De Cristo, ¿cierto que sí? ¿Y por cuáles cosas lloraban todos? Por las cosas que Dios llora. Si hay algo que le duele a Dios, ¿qué es? La incredulidad. ¿Amén o no? Eso le duele a Dios. O sea, yo a veces cuando leo ese versículo que dice el Señor, pero yo qué le he hecho a esta gente para que me abandonen, o sea, es un dolor tremendo que uno siente en esas palabras. Acuérdate cuando el Señor lloró antes de resucitar a Lázaro, no porque Lázaro se hubiera muerto, que la gente dice, ay, es que él amaba mucho a Lázaro. No, porque uno no llora por alguien que uno sabe que no está muerto. El Señor lloraba viendo la incredulidad de toda esa gente que decía, mira, ¿a cuántos ayudó y no fue capaz de ayudar al amigo? La incredulidad es algo que a Dios le duele mucho y Dios llora por eso. Y entonces, como Dios llora por eso, Pablo lloraba por eso. Timoteo lloraba por eso. Todos los que nos decimos que somos amigos de la cruz, deberíamos llorar por eso. Por el que se pierde. Porque considera que la palabra es ¿qué? Locura, ¿no? Es algo sin sentido, es una tontera, no necesito eso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces él lloraba realmente por eso. Recuerde llorar por lo que Dios llora, ¿no? Bien, sigamos a lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces dice, el versículo 19, dice, está hablando ya de los enemigos de la cruz de Cristo, dice, el fin de los cuales será ¿qué? Perdición. El fin de los cuales será perdición. Ahora, ¿por qué será perdición? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Cuando usted, digamos, se constituye enemigo de la cruz es porque usted ya desprecia la obra del Señor y usted se va por otro lado, ¿no? Que es lo que le pasa a la gente que se va por otros evangelios, ¿no? Comienza a escuchar otros evangelios. De hecho, la misma palabra dice que si alguien, así sea un ángel del cielo, viene y te predica un evangelio diferente al evangelio de Cristo, que es lo mismo que decir al evangelio de ¿qué? De la cruz. Amén. Sea ¿qué? Anatema. Sea maldito. Entonces, todo el que se extravía de la sana doctrina, ¿qué pasa? No tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, ¿cuál es su destino? La perdición. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, no? Todos aquellos para los cuales su destino, ¿cuál será? La perdición. Mientras usted sea un enemigo de la cruz, es decir, usted desprecie, acuérdate de lo que es despreciar, ¿no? Quitarle valor al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y cómo le quita valor? Cuando usted se resiste a renunciar a su mundanidad y usted sigue abrazando las cosas del mundo, porque parte de las cosas por las cuales el Señor murió en la cruz es para que nosotros, ¿qué? Nos despojemos de esa naturaleza que está caída, viciada. En la medida en que usted se resista a esto, usted es enemigo de la cruz. Y usted se está yendo por otro lado. Entonces usted está desviando de la doctrina de Cristo. Amén, hermano, ¿o no? Entonces cualquiera que se extravíe, hermanos, su destino es perdición. Acuérdense, todo lo que apostatan, ¿no? Ok. Y después dice ahí en el versículo 19, cuyo Dios es el vientre. Entonces mira, en el versículo 19 hay tres características que Pablo está hablando ahí. ¿De quiénes? De los enemigos de la cruz. Sandra, déjale ese papelito. Tres características. La primera dice, bueno, obviamente ya sabemos, ¿su destino cuál es? Perdición. Y después dice la primera característica, cuyo Dios es el vientre, ¿no? Entonces, ahí viene otra cosa. La palabra vientre, hermanos, también la Biblia la usa de una manera literal como una parte del cuerpo humano, ¿no? El vientre, ¿no? El estómago, la barriga, o sea, cuando dice, te conocí aún cuando estabas en el vientre de tu madre, está hablando del vientre, ¿no? Pero también la palabra vientre se usa cuando uno quiere hacer alusión a los deseos propios, ¿no? Acuérdense que hay unos versículos, los voy a leer. Romanos 16, 17, hermanos, dice Pablo mismo escribiéndole a la iglesia de Roma, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Mire,
Ya les hablé de la iglesia de Corinto, donde Pablo hablaba ahí, que cuídense de esos que están ahí. En la iglesia de Éfeso, ahí está la diosa del amor. En Filipenses está hablando que son enemigos de la cruz. Ahora aquí en la iglesia de Roma está hablando, cuídense de los que están causando ¿qué? Divisiones. En todas las iglesias pasaba eso, ¿no? Entonces, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál doctrina? ¿Qué estamos hablando hoy? De la cruz, la doctrina de la cruz. Que habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, a sus propios ¿qué? Deseos, ¿cierto que sí? Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, esos eran los problemas que habían dentro de la iglesia, hermano. Entonces, la gente que es enemiga de la cruz tiene un primer problema. Su Dios es su vientre, es decir, su Dios son sus propios ¿qué? Deseos, ¿no? Sus propios anhelos, su concupiscencia, lo que anhelan. Entonces, por ejemplo, ahora, no es que las cosas materiales sean malas, hermano. Dios no tiene problema con eso. Pero hay gente que idolatra las cosas naturales, las cosas materiales. A veces un carro está por encima hasta de la familia, y ni qué decir de Dios mismo, ¿no? Entonces, un carro, una casa, una bonita, bueno, tantas cosas, hermanos, que se pueden convertir en tu vientre Dios, con D minúscula, ¿no? Trabajo, etcétera, que son cosas necesarias, y ahorita lo vamos a ver también en lo que sigue, ¿no? Esas son cosas buenas, son actividades que hay que tener, hermano. ¿Quién no nos gusta tener una buena casa, cuidar nuestra familia? ¿Quién no nos gusta? Está bien, pero que eso no sea lo que nuestros anhelos, nuestros deseos no giren en torno a eso. Por eso el Señor dice, eso es importante, pero buscad primeramente el reino de Dios. Y todas las demás cosas, ¿qué pasa? Serán añadidas. Ahora usted dirá, pastor, y entonces si yo busco a Dios, automáticamente carro nuevo, casa, familia, finca, beca. No, o sea, no quiere decir eso. Todas las demás cosas serán añadidas en la medida en que tú te esfuerces también, porque hay gente que cree y dice, bueno, entonces yo voy a buscar a Dios y me voy a entregar a Él y voy a servir y que todo lo demás llegue solo. No, hay que seguirse esforzando. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? Hay que esforzarse, pero con la guía de Dios es mucho más fácil, hermano. Mucho más fácil. Amén, hermanos, ¿o no? Acuérdense de lo que dice la palabra en Proverbios 18:1, hermanos. Dice, su deseo busca el que se desvía, ¿no? Nosotros tenemos, con base en ese versículo, un principio de la iglesia que dice que el que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón. Amén. Entonces, cuando uno deja que esos deseos del corazón, que es tu Dios, el vientre, sea el que dicte tu caminar, tu guía, y tú vas ¿hacia dónde? Hacia donde te lleven los deseos de tu corazón. ¿Y por qué es peligroso dejarse llevar por los deseos del corazón? ¿Por qué? Porque no hay nada más engañoso, hermano, que el corazón, es decir, los deseos de uno. Es tan engañoso que a veces, a usted no le ha pasado que a veces uno dice, pastor, es que era que, no sé, yo escuché como una voz o algo así. ¿Eso será de Dios? ¿O eso será? Muchas de esas cosas son nuestros propios, ¿qué? Deseos, ¿no? Uno dice, yo le pedí a Dios una pareja, ¿no? La primera mujer que entre por ahí es una señal de Dios. Y entonces entra una rubia y dice, y así la pensé. ¿Me entienden? Anhelos del corazón, un ejemplo tonto, pero a veces uno se deja llevar por los anhelos del corazón, hermanos. Entonces, sepa diferenciar eso. Ahora, usted dirá, pastor, ¿y yo cómo hago para diferenciar eso? Tiene que meterse a caminar con el Señor. Usted tiene que saber cuáles son los anhelos de Él, la voluntad de Él en su vida. Y usted va a saber, como le decían al Señor, mira, lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios. ¿Usted qué le respondió el Señor? Métanse en aquí, métanse en aquí. Y entonces ustedes van a saber si lo que les enseño es o no es de Dios. Ustedes lo van a saber, solito lo van a saber. Por eso es que, por ejemplo, un católico, hermanos, a veces la mejor manera de tratar con una persona católica, ¿cuál es? Lea la Biblia, métase a la palabra, a su Biblia católica, pues, que es lo mismo. Lo que pasa es que tiene algunos libros de más que no son reconocidos, pero métase a su Biblia católica, léala. ¿Qué dice Dios de la idolatría? ¿Qué dice Dios de eso? Si Él comparte su gloria con algún ídolo, ¿cuál es el concepto que tiene la palabra de los ídolos, por ejemplo, ¿no? Que es el problema, uno de los principales problemas de la iglesia católica. Lea Juan 3:3 en su Biblia católica, a ver qué dice. Lo mismo, el Señor le dijo a Nicodemo, lo mismo que dice esta Biblia, lo mismo. Si no naces de nuevo, ¿me entiende? Entonces, la mejor manera de contender ahí es, métase a la palabra realmente, ¿no? El hombre, vea, y la insensatez del hombre, dice también otro proverbio, tuerce su camino y entonces el corazón se levanta contra Dios. Amén, hermanos.
Porque estamos en estos tiempos. Segunda de Timoteo 4:3 dice que teniendo comezón de oír, ¿qué pasa? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios vientres, a sus propios anhelos, y apartarán de la verdad ¿a quiénes? A los escogidos, quienes se van a ir ¿a dónde? A las fantasías, a las fábulas. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. Entonces recuerde eso. Primera característica de un enemigo de la cruz: su Dios, con D minúscula, ¿cuál es? Su vientre, es decir, sus propios anhelos, sus propios deseos. No es la voluntad de Dios, es lo que yo quiera para mi vida, ¿no? Y fue el primer ejemplo que nos puso el Señor. El que es de Dios, a Dios oye, amén. Haga la voluntad del Señor, obedézcale a Él. Recuerde lo que hemos hablado aquí, la mejor manera de demostrarle amor a un padre, ¿cuál es? La obediencia, es la mejor manera. Por eso el Señor dice, a mí no me vengan con sacrificio, yo no quiero nada de eso, holocausto, no quiero nada de eso, yo lo que quiero, ¿qué? Obediencia nada más. Amén, hermanos. Entonces, la primera característica de los enemigos de la cruz es esa, ¿no? Su Dios, con D minúscula, son sus propios vientres. ¿Qué más dice? Dice, y cuya gloria es su vergüenza. Cuya gloria es su vergüenza. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que cuya gloria es su vergüenza, que aquello que realmente debería avergonzarlos se vanaglorian de eso. ¿Han conocido ustedes gente que todavía sigue vanagloriándose de lo que hacía cuando no era cristiano? ¿Conocen o no? Hay gente así. Ahora, si era pastor en la iglesia, claro que sí. Algo de lo que deberían avergonzarse, esa es su gloria. Siguen jactándose de aquello que deberían decirlo con vergüenza, como hacía Pablo. Que Pablo presentaba su testimonio y decía, yo fui blasfemo, yo fui eso, realmente yo fui eso y me avergüenzo de eso. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, por su misericordia soy otra persona y estoy haciendo cosas diferentes, ¿no? Por un Cristo resucitado, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Como le decía Pablo a la iglesia de Roma, le dijo, pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿cuál es? Muerte. Entonces, es la pregunta que Pablo le hace a la iglesia de Roma también, ¿no? Porque habían esos casos de gente que en vez de avergonzarse se gloriaba, decía, pero ¿qué fruto teníais en esas cosas? O sea, ¿de qué nos servía eso, hermanos? Piense usted en el video, cuando estábamos apartados de Dios, ¿de qué nos servía eso? ¿De qué nos servía? De nada. ¿Y ese camino para dónde iba? Camino de muerte, fijo. Amén, hermanos. Entonces recuerde, un cristiano, un verdadero cristiano, su genuino arrepentimiento tiene que ir acompañado ¿de qué? De vergüenza. De vergüenza, hay que avergonzarse. Las peores páginas de nuestra vida definitivamente las escribimos ¿cuándo? Cuando estábamos apartados del Señor. Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, si usted ve a alguien, o usted mismo, gloriándose de su vida cuando estaba apartado del Señor, en vez de avergonzarse, usted es un enemigo de la cruz. Porque está menospreciando el sacrificio de Cristo por lo mismo, ¿no? Las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago todo nuevo. No traigas a memoria, ¿qué? Cosas antiguas, obras muertas. ¿Ya para qué? Amén, hermano, ¿o no? Y por eso dice, niégate a ti mismo, ¿no? Es decir, ya, echa eso por un lado. Ahora, hermano, también podemos caer ahí en eso de estarse uno enorgulleciéndose de cosas que ya pasaron. El mismo Pablo decía, ciertamente yo dejo atrás todo eso. Aquí lo que importa ahora es lo que viene adelante, ¿eh? Eso es lo que importa, ¿no? Entonces, hay que dejarse de estar gloriándose de cosas pasadas ya que nada ayudan, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces, recuerde, llevamos dos, ¿no? Su Dios es su vientre, sus propios anhelos, sus propios deseos, la voluntad de Dios no, y no lo que yo quiera, ¿no? Por otro lado, aquello de lo cual deberían avergonzarse, más bien se glorían, ¿no? Un verdadero cristiano tiene que acompañar, o un amigo de la cruz tiene que acompañar su arrepentimiento, ¿con qué? Con vergüenza, ¿no? Avergüéncese de lo que ha hecho, arrepiéntase, si es que no se avergüenza, ¿no? Y tercero, él dice, y solo piensan en lo terrenal. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Pensar en lo terrenal es malo o es bueno? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Depende de qué. ¿Pensar en lo terrenal es bueno o es malo? Es bueno. El problema, Dios no está diciendo que sea malo pensar en lo terrenal. Lo que está diciendo Dios por medio de Pablo es que dice que esta gente
solo piensan en lo terrenal. Pero nosotros estamos en un sistema terrenal, estamos aquí, estamos viviendo en este sistema temporal, o sea, es inaludible que nosotros pensemos en lo terrenal, pensemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, los que están estudiando piensen en su colegio, hay que pensar en ir al súper, hay que comprar cosas, hay que vivir, hermanos. ¿Amén o no? El problema no es pensar en lo terrenal, el problema es cuando solo se piensa en lo terrenal. Y ese es el problema que tenía esta gente, solo lo terrenal, nada más. O sea, lo de Dios no importa para nada, ¿no? Entonces se mantienen ahí en eso, ¿no? Entonces hasta cierto punto, hermanos, es bueno tener la mente en las cosas terrenales porque estamos aquí. Por eso el Señor, cuando oraba por sus discípulos, le decía a Dios: no te pido que los quites de ahí, de lo terrenal. Yo no te pido que los quites del terrenal, estamos aquí, o sea, tenemos que vivir. No te pido que los quites de lo terrenal, solo te pido que los guardes del mal. Entonces hay que pensar en las cosas terrenales, pero que eso no sea lo único en lo que nosotros pensamos, porque dice la palabra que los que son de la carne, ¿qué pasa? Solo piensan en las cosas de la carne, solo piensan en las cosas de la carne, ¿no? Y por eso vuelve y dice: ustedes se preocupan por lo terrenal, está bien, pero recuerden la máxima, ¿no? Busquen primeramente el reino de Dios y esas otras cosas van a llegar si es que llegan, ¿no? Si es que llegan, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces mire, ahí vimos tres características. Ahora usted dirá: pastor, ¿y solo son esas tres? Bueno, ahí se encierra muchísimo. Solo en la primera, cuando su vientre es su Dios con D minúscula, ahí se desencadena de todo, ¿no? De todo. Entonces usted comienza a escuchar falsas doctrinas, palabras lisonjeras, evangelio light, a no esforzarse, a abrazarse con la simpleza, porque el ser humano es simple por naturaleza. Por eso el Señor dice en Proverbios 1:22: o simples, ¿hasta cuándo van a amar la simpleza? El Señor anhela que todos nos salvemos, pero vengan al conocimiento de Él. Escudriñen las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. Amén. ¿Me entienden? Entonces todo eso va ligado, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, además, recuerden, no se enorgullezca de cosas que deberían avergonzarlo y deje de estar pensando solo en las cosas naturales, que es importante, está bien, pero que eso no sea su solo, ¿no? Ponga su mirada, ¿dónde? En las cosas de arriba. Y ya para terminar lo que está ahí escrito, él está escribiendo a la iglesia, le dice: sean imitadores de mí, amarrando todo, ¿no? Sean imitadores de mí, mire cómo me he comportado, el ejemplo que les he dado. O sea, tengo cosas de qué gloriarme, pero no lo voy a hacer porque para mí eso es basura. Yo tuve mi encuentro personal con el Señor y por su misericordia soy lo que soy. ¿Entiende? Y entonces dice: cuídense de aquellos que son enemigos de la cruz, porque esa gente tiene esas características, ya la vimos ahí. Se los digo llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que duele. Si hay algo que le duele a uno, es gente que uno aprecia, gente que uno quiere, que se va a perder si siguen así. Eso es algo que duele. Amén, hermanos. Entonces él les dice a ellos: pero tranquilos, que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y después viene un consejo que lo hemos repetido aquí, que son tres cosas, pero ahí dice nomás una. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Mire el aprecio que tenía por ellos, ¿no? Estad así, firmes en el Señor. Acuerda que la firmeza es clave, ¿no? ¿Cuáles eran las otras dos? Constancia, firmeza y constancia, firmeza. Ya me olvidó a mí también. Eran tres, pero bueno, ahí les dejo la tarea. Siempre la repetimos y ya me olvidó. Bueno, entonces, hermanos, ¿cuál es el consejo para eso? Usted ya usted más o menos sabemos qué es la cruz, qué significa el sacrificio del Señor, qué es un enemigo de la cruz, aquel que no valora el sacrificio de Cristo, aquel que no lo hace suyo y que se resiste a despojarse de su mundalidad, digámoslo así, de su carnalidad. Por eso es que en las iglesias hay cristianos carnales porque le han entregado su vida al Señor, pero no han entrado en el proceso, o sea, se resisten todavía a despojarse de esa vieja naturaleza. Y entonces Pablo de aquello lo que dice es: ustedes realmente, si siguen así, no les dice así, ¿no? Dice: si ustedes siguen así no van a ir para ningún lado. ¿Por qué? Porque ustedes son herederos, está bien, pero en tanto que el heredero sea un niño, o sea, cristianos carnales, son iguales que un esclavo, son iguales. Entonces, y ya sabemos para dónde va el esclavo, ¿no?
a vivir en esclavitud y a esperar a que le digan lo que tiene que hacer, no tiene sueños, no tiene anhelos, no tiene proyectos, no sabe para dónde va para donde lo manden. Entonces no sean así, tienen que crecer, dejen tanta discordia, tanta contienda, tantos envidias, tantos celos, dejen de estar tomando lechita, coman carnita. Todo eso le dijo a la iglesia, ¿cierto? Amén, hermano, ¿o no? Entonces por eso les dice, estén firmes, no se dejen mover el piso así nada más, y era lo que les decía a todas las iglesias, ¿no? Estén firmes en el Señor. Entonces, ¿cuál es el antídoto para todo eso, hermano? Solamente hay dos que vamos a estar aquí, ya leímos uno, Mateo 16, 24, ¿se acuerdan lo que el Señor le dijo a la gente? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué pasa? Niéguese a sí mismo. Entonces, esas tres características que vimos ahí, cuando el Dios de uno es el vientre, o sea, sus propios anhelos, ¿cuál es la solución para eso? El Señor la da ahí, dice, niégate a ti mismo, ¿no? ¿Qué es negarse a uno mismo? Ya olvídate de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas, ahora eso ya no es importante. Toma tu cruz, ahora lo importante es que sigue las pisadas del Señor, que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él ya dejó las huellas ahí, nada más hay que seguirlas. Amén, hermano. ¿Para qué? Para que tu vientre deje de ser tu Dios, con D minúscula, y la palabra de la cruz, el sacrificio de Cristo, el ejemplo que Él nos dio, el camino que nos mostró, ese venga a ser nuestro Dios, con D mayúscula, lo que nos mueve, lo que nos motiva, el fin de nuestra fe, que es la salvación, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Tomen la cruz y lo sigan, seguir las huellas, recuperar nuestra dignidad, recuperar nuestra identidad, ir tras la meta. ¿Cuál es la meta? El supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y para eso necesitamos 1 Corintios 2:16, que es tener la mente de Cristo, porque no podríamos hacerlo con nuestra mente finita, ¿no? Pero a veces la gente cree que tener la mente de Cristo es fácil, ¿no? ¿Pero él es cristiano? Bueno, ese es uno de los 100,000 millones de ejemplos, Jorito. La gente es así, ¿no? Bueno, hay iglesias, ese es otro tema también, pero hay iglesias, por ejemplo, donde el grupo de alabanza no importa si son cristianos o no, lo que importa es que toquen bien. Enemigos de la cruz también. Enemigos de la cruz, porque aquí no se trata, tampoco se trata de que decir, es que no, o sea, aquí no queremos músicos profesionales y todo eso, entonces que alguien diga, pasó, yo en mi vida he tocado la guitarra, pero como es para el Señor, no, tampoco se trata de eso, ¿no? Cada uno tiene las cosas que Dios le ha dado y en cuál lo puede usar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también. Gracias, ahorita por sacarme el tema. Bueno, vamos a ir, hermanos, todos al libro de Colosenses para terminar leyendo eso nada más. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, hermanos, déjame buscar aquí que me perdió Colosenses. Colosenses, sí, de enseñar dónde está. Colosenses capítulo 3, vamos a leer todo lo que está escrito ahí, hermanos. Nada más, usted me sigue ahí, no hay necesidad ni de explicar nada de eso. Lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas, ¿no? Ahí, básicamente. Colosenses capítulo 3, voy a leer desde el versículo 1. Dice la palabra así, hermanos. Terminamos con eso, nada más. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, está hablando la gente que ¿qué? Que ya le ha entregado su vida al Señor, ¿cierto así? Porque acuerde lo que dice la palabra, que si juntamente con Él fuimos crucificados, juntamente con Él seremos resucitados, amén. Entonces le está hablando a todas las personas que ya le han entregado su vida al Señor. Ahora, usted dirá, pastores, ¿pero cuál? ¿Los que tienen la mente de Cristo o los que son carnales? Bueno, ahí le está hablando a todos, ¿cierto que sí? Si pues habéis resucitado con Cristo, a todos, pero ya comienza a ser selectivo, ¿no? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces ahí ya empiezan a quedarse algunos, ¿no? Porque algunos supuestamente le han entregado su vida al Señor, entonces han sido resucitados con Él, pero no tienen su mente en las cosas de arriba, sino que su vientre sigue siendo su Dios, ¿cierto? Están ahí, entonces ya eso no va para ustedes, ¿no? Buscar, pero es una recomendación, ¿no? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
¿Estamos hablando de cuáles? Aquellos que tienen que solo piensan en las cosas, ¿qué? Terrenales. Estamos hablando de lo mismo que estaba hablando allá, ¿no? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo ahí? Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿no? Estamos hablando de cuando el Señor venga, ¿no? Por su iglesia, ¿no? Cuando el Señor se manifieste, entonces, ¿quiénes son los que o quiénes vamos a poder? Metámonos ahí, con confianza. ¿Quiénes vamos a estar ahí para reunirnos con Él en su gloria? Los que, habiéndole entregado nuestra vida a Él, habiendo resucitado con Él, tenemos la mirada puesta ¿en dónde? En las cosas de arriba. Ahora usted dirá, pastor, pero solo en las cosas de arriba. Acuérdese, hay que tener la mirada en las cosas de arriba, pero no hay que olvidar ¿qué? Lo terrenal, estamos aquí. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Ligado al tema que estamos hablando hoy, los enemigos de la cruz, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando nosotros éramos ¿qué? Enemigos de la cruz. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, no hay judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, ¿no? O sea, ya no hay eso, ya no hay aquí y allá, sino que hay amigos, enemigos de la cruz. Vestidos pues como escogidos de Dios, es decir, como amigos de la cruz. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, o sea, ¿la palabra cuál? La palabra de la cruz. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿no? Ahí está la clave. ¿Qué necesita explicar eso? Nada, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces, mire que cuando le decía al principio que si uno le dice, ¿quiénes son aquí enemigos de la cruz? Pues nadie levanta la mano, ¿cierto o no? Pero ya ahí es donde hay que meditar realmente hasta qué punto estamos o no siendo enemigos de la cruz, en la medida en que nos resistimos a despojarnos de esa vieja naturaleza por la cual el Señor ya vino y pagó un precio altísimo, ¿no? Para que nosotros hiciéramos eso. Lo mínimo que podemos hacer con el sacrificio que el Señor hizo es que, en obediencia a lo que Él espera de nosotros, hagamos lo que Él espera. Despojémonos de esa vieja naturaleza que está viciada. Renovemos la manera de pensar. Pensemos como piensa Dios y revistámonos de una nueva imagen que ha sido creada en línea a la voluntad y santidad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, pues ahí nos queda la tarea, hermanos. Hay que meditar en eso. Simplemente, creo que no hay mucho que agregar. Pablo ha sido lo suficientemente claro con la iglesia de Filipos, y no solamente con la iglesia de Filipos, sino con todas las iglesias, y no solamente con todas las iglesias, sino con toda la iglesia en general, ¿no? Así es que póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy hemos podido meditar en torno a ella, Señor, y algo tan delicado como es valorar la palabra de la cruz, que para muchos es locura, ¿no? Es algo sin sentido, es algo insuficiente, ¿no? Omitiendo o ignorando aquello que tú dijiste en la cruz cuando expresaste, todo está consumado, es decir, todo está hecho. No necesitan nada más. Lo único que necesitan, ¿qué es?
dice que el evangelio del Señor es poder. ¿Para quiénes? Para los que creen. Esto es cuestión de creer, ¿no? Así es que yo espero que usted, que dice que cree en Dios, no solamente crea en Él, sino que le crea a Él, ¿no? Que tenga esa convicción de que Él no solamente puede hacer lo que dijo que va a hacer, sino que lo va a hacer, porque Él es inmutable. Así es que te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido, Señor. Y si viene hoy aquí en la iglesia o ahí en el video alguien, Señor, que usted hoy ha entendido, después de lo que hemos hablado, pastor, hoy me convencí que soy enemigo de la cruz de Cristo. Por más que vaya, escuche sermones todos los días si quiere, me reúna en grupos de estudio bíblico, vaya y predique a las calles, pertenezca a cuantos ministerios pertenezca, pero hoy me he dado cuenta de que sigo siendo enemigo de la cruz, porque hay cosas que todavía resisto todavía a dejarse. Y contigo no hay tintas medias. Contigo o se es o no se es. Hoy lo he entendido así. Y por eso hoy, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco, te voy a encontrar. Y yo sé que cuando te encuentre, te voy a conocer. Y yo sé que en la medida que te conozca, te voy a amar por la calidad de Dios que eres. Y yo sé que a medida que te ame, empezaré a hacer por ti cosas que solo el amor puede motivar, Señor. Empezaré a servirte, empezaré a adorarte con mi estilo de vida, Señor. Y seré para los demás testimonio vivo de que para los que en ti creen, tu palabra es poder de Dios. Así es que bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, Señor, o vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, así. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre lo felicitamos o la felicitamos, pero no solamente eso, ¿no? Le animamos a que sigan el proceso, o sea, no se quede ahí. La iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, nosotros nos reunimos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana, costado norte de las Ruinas, Centro Comercial El Dorado. Si es que en algo le podemos ayudar para que usted siga en ese proceso. Recuerde, eso es un proceso que va a terminar solamente cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras estemos aquí, como decía Salomón, mientras estemos debajo del sol, siempre va a existir la siembra y la cosecha, siempre va a existir el trigo y la cizaña, siempre van a existir los amigos y los enemigos de la cruz, los vivos y los muertos, siempre va a existir eso. Pero asegurémonos de estar en el bando que es, ¿no? Y que cuando el Señor venga o nos llame a su presencia, nos encuentre haciendo lo que nos dejó haciendo. Que eso ahora usted dirá, pastor, ¿y dónde sé lo que tengo que hacer? Aquí está en la palabra, aquí está el camino. Aquí está todo, la senda está trazada aquí. ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios? Usted, padre de familia, aquí está. Cómo ser un buen padre, un buen amigo, un buen esposo, un buen cristiano. Todo está aquí, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo. 87725957, mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Y recuerde, todos los domingos a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM está Radio Urbano, el programa Sinceridad. Ahí se puede conectar por la radio, si está en Costa Rica, por internet, si está dentro o fuera de Costa Rica, www.urbano106.com, radio en vivo, y ahí puede chatear con nosotros y participar. Que el Señor nos bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.